Bien. Regresamos entonces. Me tardé para poder hacer más eficiente el tiempo de la sesión. Recuerden que, como lo corto, es el segundo enunciado, me parece que es el 1299, sobre el que estaríamos trabajando. ¿Y qué es lo que nos da referencia el enunciado? 1299. El enunciado establece, dice, si se patea el balón de fútbol a un ángulo de 45 grados, determine su velocidad inicial, en el punto A, de modo que pase por el poste de la meta en C. Ese sería el punto que tenemos ubicado acá. El poste de la meta en C. Pantalla. Perdón. De manera que pase por el poste de meta en C. Y abre un signo de interrogación. ¿A qué distancia S del poste de meta golpeará el balón en el suelo en B? ¿Sí? Ok. Y el esquema es el que tenemos indicado en la pizarra. Bien. Aquí lo importante en relación al planteamiento, recuerden, cuando hacíamos aplicación de nuestras ecuaciones fundamentales en el tema anterior del movimiento que estuvimos analizando, que eran movimientos rectilíneos, decíamos, lo importante siempre es establecer cuáles son los límites, cuál es el rango en donde van a trabajar nuestras variables. Y nuestras variables siguen siendo, para efectos del movimiento, las posiciones, las velocidades, la aceleración, así como también el tiempo. Situación semejante tendremos que trabajar acá, ¿sí? En ese sentido, de nuestro esquema, se ilustra que el punto A, con respecto al poste de meta en C, existe una distancia horizontal de 106 pies. Del nivel del suelo hacia el punto C nos indican una altura de 20 pies y se acota alineado con el punto C hacia el punto B la distancia S, que es un requisito también para resolver. ¿Qué es lo que tenemos que determinar según el enunciado? La distancia en donde impacta con el suelo y el valor de nuestra velocidad inicial de lanzamiento, ¿sí? Todo esto lo tendremos que hacer mediante la aplicación de las ecuaciones que ya establecimos anteriormente, ¿sí? En donde, si ustedes recuerdan, requerimos como información de las velocidades, pero ojo, no de la velocidad haciendo tangencia sobre la trayectoria, sino la velocidad trabajada en el contexto de las proyecciones. Nuestra palabra clave del análisis del movimiento de una trayectoria parabólica es proyección. Vamos a trabajar siempre sobre proyecciones, porque en base a esto están estructuradas nuestras ecuaciones. Entonces definamos nuestros datos. Y aquí en estos datos... ¿Sí? No es 106, es 160. ¿De cuál, perdón? En... ¿El valor? Ajá, en esa es 160. Muchas gracias por la observación. Gracias.
160 entonces, ¿no? Gracias, muy amable. Ok. Bien. Decíamos siempre que el análisis del movimiento tiene que estar ubicado, referido, para efectos de la interpretación de las posiciones, con respecto a un punto conocido u origen. ¿Cuál es la recomendación acá? Y esto, anótenlo por favor. Tengo problemas con la retención de los videos. Ahorita se perdió el anterior, pero en fin. Anoten. Consideraciones para sus análisis, ¿sí? Vamos a plantear como criterio ubicar el origen siempre en el punto en donde inicia el movimiento o nuestro análisis del movimiento. Esa es una recomendación. Ubicar el origen en el punto en donde inicia el movimiento o nuestro análisis del movimiento. Ajá. Siguiente recomendación. Como estamos trabajando con elementos vectoriales y en ese contexto nos involucramos con el sentido aplicándole un signo, vamos a establecer el sentido del desplazamiento, ¿sí? Va a ser referencia para marcar la convención de signos positiva. Siempre en el sentido del movimiento nuestros vectores van a ser positivos. Ajá. De manera que si hay elementos que van en contra del movimiento, estos van a recibir efectos negativos, lo que ocasiona condiciones de frenado. Lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, esas dos condiciones van a ser para nosotros fundamentales y nos van a simplificar mucha de la interpretación del movimiento del cuerpo. Si hacemos uso entonces de esa consideración, ubicar el origen donde inicia el movimiento, en este caso yo ya tendría que trabajar en un marco referencial gráfico en dos dimensiones, un sistema bidimensional. ¿Sí? Mi punto de origen, véanlo con buenos ojos, que les di el punto A, ¿no? Aquí en el punto A es donde tengo yo el origen. Por consecuencia, las coordenadas de este origen serían entonces las coordenadas 0, 0, lo que implica que para los datos de posición inicial, tanto X como Y, coincidirían con el origen y en ese momento estos tendrían como dato valor 0, ¿sí? Este corresponde a mi eje en X, que es el que está sobre la horizontal. Vertical tengo el eje en Y, ¿sí? Importante señalar entonces, origen en el punto A, ¿sí? ¿Qué datos necesitamos? Posición inicial en X. Si revisamos las ecuaciones que habíamos estructurado, vamos a necesitar posición inicial en X, posición inicial en Y, ajá, velocidad inicial en X, velocidad inicial en Y, ¿sí? Tendremos datos finales y ojo, aquí, en este punto, veamos, son el punto A, aquí ya tengo referido una incógnita, ¿verdad? El punto que yo elija a continuación tendría que ser un punto que me abarque o que me aporte la mayor cantidad de información. Si ustedes observan, en el esquema, el ampliarme hasta el punto B implica incorporar de entrada una variable más desconocida. Ajá. No así en el punto C. En el punto C, al menos yo conozco las distancias, las tengo acotadas, y esto puede ser factor de que me genere la menor cantidad de variables desconocidas. Importante va a ser, en el momento en el que ustedes establezcan sus datos, y esto también es una nota importante de análisis,
debo de generar en la información máximo 3 incógnitas. Anótenlo, por favor. En el análisis del tiro parabólico, al estructurar nuestros datos, ¿sí?, deberé de considerar como máximo 3 incógnitas en esa información, en ese conjunto de valores, ¿sí? Porque si tengo más de 3 incógnitas, mi sistema se va a hacer hiperestático. No voy a poder resolver ya el planteamiento del ejercicio, del ejemplo que esté trabajando, y eso nos llevaría ya a una situación de complicación, ¿verdad? Entonces, no más de 3 incógnitas. ¿Qué necesitamos? Datos iniciales, tanto para posición, velocidad en los ejes X, Y, ¿sí? Y datos finales. Hacía yo este comentario porque entonces no nos vamos a proyectar hasta B, sino que vamos a dejar los datos hasta el punto C. Y revisemos. Posición final, vamos a considerar en este momento tramo de análisis de A a C, ¿sí? Entonces, posición final en X, posición final en Y, velocidad final en X, velocidad final en Y, ¿sí? Ok. Estos son los datos asociados en las proyecciones. Recuerden, datos complementarios. Tenemos el valor de la gravedad y tendríamos el tiempo como dato absoluto que no se asocia a ninguna proyección, pero es el vínculo entre las dos referencias. ¿Ok? Bien. Si estamos trabajando entonces con las proyecciones y dijimos que nuestro origen está en el punto A, si mi punto inicial es A, y en A tengo el origen, las coordenadas en X y en Y deberán de ser 0. ¿Sí? Pasemos a la interpretación de la velocidad. La velocidad es el término que yo tengo que resolver. Lo único que me dan como referencia, vamos a decir, es la velocidad en A. Ajá. Es que con respecto a la horizontal, el lanzamiento del proyectil tenía una proyección con un ángulo de 45 grados. Este término no puede aparecer en ninguno de estos dos de forma directa, sino que, recuerden, tenía que ser a través de sus componentes. Y dijimos, nuestra componente de velocidad asociada en la horizontal, que sería la velocidad inicial en X, nuestra componente de velocidad asociada en la vertical, que sería mi componente en Y. Es este vector. Es este vector proyectado a la vertical. Es este vector proyectado a la horizontal. ¿Sí? ¿Qué es lo que observan ustedes en este momento? Que al sacar las proyecciones voy a formar un triángulo rectángulo. Por eso son definidas como componentes rectangulares. Ajá. Las que se asocian para la descomposición de este vector. Y en este momento, al relacionarnos con un ángulo, ¿sí?, necesitamos de su manejo de funciones trigonométricas. Y aquí es algo importante dar un repaso. La componente en Y, para el ángulo de 45 grados, nos está representando el cateto opuesto, mientras que la componente en X, ¿sí?, sobre la horizontal, me está representando el cateto adyacente. El cateto adyacente es el que está al lado del ángulo, ¿sí? Estos términos se asocian con nuestras funciones trigonométricas seno y coseno. El seno, ¿sí?, para el planteamiento de nuestro triángulo rectángulo, corresponde al cateto opuesto
sobre la hipotenusa, que vendría a ser nuestro término de velocidad en A. El cateto adyacente se vincula con la función coseno, y el coseno del ángulo planteado corresponde al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y será importante que ustedes desempolven un poquito sobre esta situación de las funciones trigonométricas, ya que van a ser base de análisis de nuestros ejercicios de tiro parabólico. Si nos vinculamos entonces con esas condiciones, revisemos. Nuestra velocidad inicial en X es el cateto adyacente. Decíamos, si el coseno del ángulo corresponde al cateto adyacente sobre la hipotenusa, este término despejado, hagan ustedes a detalle, tendría que ser entonces, lo escribo aquí, coseno de teta sería entonces el cateto adyacente, que es la velocidad inicial en X, sobre la hipotenusa, que correspondería a la velocidad en A. Ajá. Yo necesito trabajar con este término, pero este término, a través de la función, se vincula con la variable incógnita, ¿sí? De manera que mi velocidad inicial en X podría ser determinada, de acuerdo con la ecuación de la función coseno, con la velocidad en A, que multiplica al coseno del ángulo, y en este caso el ángulo es de 45 grados. Entonces sería coseno de 45 grados, ¿sí? Y en este momento ya tengo, si no el dato, al menos el planteamiento en la proyección que a mí me interesa. ¿Sí se entiende? Situación semejante vamos a tener para el caso de la velocidad inicial en Y, que ya asume entonces la característica de ser el cateto opuesto. ¿Qué es lo que sucederá con la función que estamos manejando? La borro, porque estoy empatando por el espacio, la disponibilidad del espacio. La función seno de teta, establece que es el cateto opuesto, que para mi caso es la velocidad inicial en Y, dividida esta entre la hipotenusa, que corresponde a la velocidad en A. ¿Qué término es el que me interesa? El de la velocidad inicial en Y, que voy a obtener entonces, el término de la velocidad en A que está dividiendo pasa al primer miembro multiplicando, y esto quedaría entonces como BA multiplicado por el seno del ángulo. El seno del ángulo correspondería al seno de 45 grados. ¿Sí? ¿Ok? Y así queda estructurada entonces la información para la velocidad inicial en X, la velocidad inicial en Y. Y ojo, ¿ubican ustedes un comportamiento específico sobre este planteamiento? ¿Qué característica dentro del aspecto geométrico me da el ángulo de 45? Si ustedes lo revisan, un ángulo de 45 grados nos arroja como condición que tanto la proyección en X como en Y deberán de ser iguales. Ajá. Habla de una condición de un triángulo rectángulo con igual magnitud del cateto adyacente, tanto como del opuesto. Si ustedes buscan el seno de 45 y el coseno de 45 grados, les va a dar un valor de 0.7071. ¿Sí? Y esto es importante que lo empiecen a manejar, son valores de referencia básica. Cualquiera de los dos valores, seno o coseno de 45 grados, les va a dar el mismo valor, de manera que al multiplicarse por el término, las componentes deberán de ser iguales. ¿Sí? Esto nos llevaría a que tanto la velocidad inicial en X como la velocidad inicial en Y tienen que ser iguales. Pero bueno, eso es
parte del dominio que ustedes deben de tener ya sobre sus bases de trigonometría, ¿ok? Borro esta parte. Hice mención de que era importante que al momento de plantear nuestros datos, ustedes consideraran como máximo 3 incógnitas. En este momento, ¿cuántas incógnitas tenemos? Si bien la velocidad inicial en X, tanto inicial en X como la inicial en Y no son conocidas, al manejar esta estructura, solamente dependen de una variable desconocida que es BA. ¿Sí? Entonces, mi planteamiento en este momento solo tiene como incógnita a la velocidad en A. ¿Sí? Hasta aquí. Llevo un escenario favorable para aspirar a una solución. Revisemos sobre las características de nuestros datos finales. Planteamos punto inicial referido en A. En este momento la información la voy a sujetar a que el análisis lo voy a hacer hasta el punto C, decíamos, ¿verdad? Punto final en C. ¿Ok? Si es el punto final, el punto C, del origen hasta C en el eje en X, para definir la posición final en X, es decir, mi vector posición tendría que ser de A a C, un trazo como un vector. Pero este vector proyectado al eje horizontal, ¿qué dato me refleja dentro de la información? Sería la distancia de 160 pies. Posición final en X, 160 pies. Ajá. Misma situación, este vector que podríamos trazar aquí de forma imaginaria, este tendría que ser la posición, el vector posición final. Pero este vector proyectado sobre la vertical, ¿qué distancia nos arroja? Tendría que ser los 20 pies. Hasta aquí, en el conjunto de datos, no sumé incógnitas, ¿verdad? Vámonos al comportamiento de las velocidades. Velocidad final en X. ¿Cómo tendría que interpretar aquí la velocidad? En este punto, mi velocidad, recordando, tiene que ser un vector tangente a la trayectoria. Bueno, ahí ya sé. Este tendría que ser la velocidad real de C sobre el movimiento del cuerpo. Pero recuerden, no estamos trabajando en ese escenario, sino sobre proyecciones. Entonces, mi velocidad final en X tendría que estar proyectada sobre la horizontal. Esta tendría que ser la velocidad final en X. Es decir, este vector proyectado a la horizontal y este mismo vector proyectado a la vertical me daría entonces mi velocidad. Bueno, aquí me emocioné. Esta sería mi velocidad final en Y. Ajá. Referencia, velocidad final en X. Aquí es donde se hace importante las consideraciones que marcábamos al inicio. ¿Cuál fue el criterio que establecimos del comportamiento de la proyección horizontal en el caso de la velocidad? Dijimos que ese vector velocidad se iba a mantener constante. La característica de la proyección horizontal es que en el eje en X, la aceleración iba a ser 0, porque la velocidad era constante. Y si revisan ustedes las ecuaciones, la primera ecuación del movimiento de la proyección horizontal es que la velocidad final en X es igual a la velocidad inicial en X.
lo que da por consecuencia que deberé de manejar la misma estructura que tengo indicada al inicio tanto como al final. En ese sentido, esta sería entonces velocidad en A multiplicada por coseno de 45 grados. Y ojo, una observación. Decíamos, aunque el seno y el coseno, ¿sí?, tengan el mismo valor y por consecuencia los datos tuvieran aquí como ventaja que puede ser el mismo planteamiento para uno para el otro como magnitud, si ustedes al hacer el análisis se equivocaran y en lugar de indicar el coseno para el análisis de X pusieran el seno en la interpretación gráfica, eso ya sería incorrecto. Yo estoy obligado a marcar no por magnitud, sino por análisis, que ese valor, aunque el resultado esté bien, consecuencia de una incorrecta aplicación de su función, va a estar mal. ¿Sí me explico? Entonces, seamos cuidadosos y revisen bien esquemáticamente cómo determinan su información. Porque al momento de ponerla aquí con el seno, aunque va a ser el mismo dato, ya traigo un error de interpretación que se va a reflejar también acá. Lo tomo a colación como un criterio de calificación. ¿Ok? Bien. ¿Qué sucede en el caso de la velocidad final en Y? Y aquí es donde gráficamente estamos nosotros apoyándonos en algunas características del giro parabólico. Al inicio decíamos que esta velocidad proyectada en este punto tendría una magnitud en Y, X cualquiera. Y esta magnitud va a desaparecer hasta que yo cubra el punto en H máxima. ¿Sí? Y ahora, esta velocidad fue gradualmente disminuida hasta hacerse cero en H máxima, consecuencia del efecto gravitacional. Empiezo a descender y empieza a ganar valor, ¿verdad? Esta proyección o este vector, comparado con este vector, ¿cómo tendrían que ser? ¿Pueden ser iguales? Sería la pregunta. Sí. ¿Quién más tiene algún planteamiento? ¿Estarían de acuerdo que van a ser iguales? Esta proyección con esta. La respuesta es no. Puede ser igual solamente cuando llegue al mismo punto porque se marca una condición de geometría. La distancia que yo tengo en este escenario de H máxima, lo marco aquí, fíjense, la velocidad que yo pierdo al subir deberá ser la misma que yo gano al bajar, pero siempre y cuando esté a la misma altura. La velocidad en A, ¿sí?, será la misma. La velocidad en A será la misma que en B, tanto para la proyección horizontal como para la vertical, porque están ubicados sobre el mismo eje horizontal. No así en el caso de C, que está más arriba. Hasta aquí, el cuerpo no ha podido recuperar toda su velocidad. Y a eso me refiero con el análisis y la interpretación. ¿Qué es lo que espero obtener aquí como valor? Un valor de velocidad que debería de ser menor que la inicial. ¿Sí me explico? Eso es analizar el problema, no mecánicamente aplicar ecuaciones. Aquí estamos haciendo, al momento de estar desmenuzando en los datos, ustedes deben de estar asociando la información y la interpretación para saber hacia dónde va la tendencia de los valores que vamos a obtener. En este caso, mi velocidad deberá de ser menor, pero ojo, no tengo gran información, entonces aquí viene otra observación.
Si el punto en donde yo estoy analizando no se encuentra en H máxima sería este. Para H máxima, mi velocidad en Y, ¿qué consideración establecimos? Que la velocidad en Y es igual a 0, ¿sí? Solamente en H máxima voy a poder conocer la velocidad final, ¿sí? Si yo no estoy ubicado en H máxima, mi velocidad final será siempre un dato desconocido, con lo cual, en ese sentido, agrego una incógnita más, y aquí aparecería entonces la velocidad final en Y como dato incógnita. Y ojo, en ese momento ya solamente me queda un dato más para agregar como incógnita y no entrar a una situación de planteamiento hiperestático. ¿Me explico? Entonces, ¿se entiende esa parte de la velocidad? Sí, profesor. Sí. Ok, ¿alguna duda, algún comentario? Yo tenía en esa parte ya de que la rapidez de subida es la misma que la rapidez de bajada. Yo por eso pensé que era lo mismo en esa posición. Y estarías en lo correcto, pero siempre y cuando, fíjate, esta velocidad estuviera asociada, ojo, a la misma altura, ¿sí? Y cortado por un eje horizontal, porque la condición de simetría la marcaríamos nuevamente en H máxima, ¿no? La velocidad que yo pierdo al subir, ubicado ya en este punto, vamos a llamar C', ¿sí? Good. ¿No va a ser por las enchiladas? Es la misma que vamos a perder cuando bajamos, ¿sí? Digo, es la misma que vamos a ganar cuando bajamos, ¿me explico? Ok. Condición de tiempo. ¿Qué datos nos hacen falta para nuestras ecuaciones? El valor de la gravedad. No me estaba gritando. Que en ese caso, por ahí tienen abierto su su audio, compañeros. Ajá. Valor de la gravedad. Estoy trabajando todos estos datos en pies, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que conviene acá? En lugar de hacer una conversión de toda la información que tengo, simplemente me ajusto a que el valor de la gravedad sería 32.185 pies sobre segundo cuadrado, ¿sí? ¿Ok? Este es un dato que tenemos, valor estandarizado de la gravedad. Y por último, tiempo. Conozco el tiempo de recorrido desde A hasta C. No me lo proporciona el enunciado. En consecuencia, esta será entonces nuestra tercera incógnita. Y en ese momento, ¿qué observamos? Mis variables incógnitas no son más de 3 y yo podré aspirar a la solución aplicando las 3 ecuaciones. ¿Sí me explico? ¿Y qué es lo que va a ser importante aquí? Que voy a poder resolver y analizar cuál es el procedimiento que me lleva de forma más directa o cuál es la diversidad de planteamientos que yo puedo tener aplicando las ecuaciones. Si en el conjunto de ecuaciones ustedes marcan las incógnitas, ¿sí? Revisen cuál es el procedimiento que nos puede arrojar. ¿Queda claro en este caso lo que estamos marcando con la interpretación de los datos? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí. Ok, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Qué tiempo tenemos? Creo que ya estamos un poco ajustados en el tiempo, ¿verdad? Como 4 minutos, más o menos. Como 4 minutos. Ok. Podrán ustedes revisar, ojo, lo que a mí me interesaba era darles esas 3 recomendaciones. Ubicar el origen siempre en el punto donde inicia el movimiento. Considerar que la convención de signos nos la marque el sentido del desplazamiento. Y, en efectos de análisis del tiro parabólico en específico, considerar que al momento de plantear sus variables a utilizar en las ecuaciones, no se generen más de 3 incógnitas. ¿Sí estamos?
Esos fueron los tres planteamientos importantes. Las dos primeras es de aplicación general para el análisis. Y la última, la tercera, sobre estas incógnitas, es específico para la condición del tiro parabólico. Vamos a cerrar acá. Ya no nos enlazamos. Les pido una disculpa. Tengo una situación familiar de salud que tengo que atender. Los vería yo hasta mañana, pero trabajen sobre los dos enunciados. Los espero mañana y cualquier cosa nos comunicamos a través del chat que tenemos en la ¿cómo se llama? En el grupo. ¿Les parece? Está bien. Sí, profesor, está bien. Jóvenes, cuídense mucho, muchas ganas y estoy ahí al pendiente por sus dudas que puedan tener. Nos vemos mañana. Gracias. ¿Podría enfocar Gracias, el valor de la gravedad? Es que no se alcanza a percibir. Perdón. Muchas gracias. Cuando me salga de foco, por favor, así como su compañera tuvo la atención de corregirme el dato, háganmelo saber. Yo a veces me clavo con la pantalla y estaba yo viendo el video, vieron 2 veces que quedé fuera de foco en la sesión anterior. Anúncienmelo para que no se pierdan, por favor. ¿Sí está bien? Sí, profe, ahí está bueno. Ahí queda completito, ¿va? Cuídense mucho, jóvenes. Los veo entonces mañana. Dios mediante. Hasta luego, profe. Gracias. Luego, profe. Gracias. Nos vemos. A ustedes, cuídense mucho. Gracias, profe.